Nos acompaña la fiscal Irides Ávila. Ella es la primera fiscal que había tomado el caso de esta niña que fue abusada sexualmente por su padrastro. Y el cuestionamiento que hoy le hacen al Ministerio Público es que en su momento, si se hubieran llevado adelante las diligencias, los exámenes médicos y todo lo que el Ministerio Público debería ordenar como para que en cuanto a investigación se lleva adelante, probablemente incluso se terminaba constatando que sí existió coito, que era uno de los puntos que se tocaba en medio de esta decisión tomada finalmente por el tribunal en Paraguarí. Fiscal Ávila, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenida. Sí, buenas noches. Agradezco la oportunidad para poder explicar el rol que me cupo realizar en el marco del proceso de investigación. Evidentemente, mi participación se circunscribió a la etapa preparatoria. Yo sostengo con mucha certeza de haber realizado todos los actos investigativos tendientes al esclarecimiento del hecho. En primer lugar, a la existencia del hecho punible y luego a la individualización del autor. La investigación no se puede decir que tiene una escasez probatoria porque se han hecho todas las diligencias que abarcan todo el ámbito que guarda relación con las probanzas. En ese sentido, se han tomado el testimonio de la denunciante, de la víctima a través de cámara Gesell, se ha hecho la entrevista victimológica, la atención de la niña con la psicóloga forense, hay un dictamen del daño psicológico y desde luego está el dictamen médico sobre el cual se hace como un cuestionamiento y sobre el cual yo debo decir también de que en ese momento ese diagnóstico, ese informe médico para el Ministerio Público reunía los requisitos para probar la existencia de ese hecho y el reproche que yo he escuchado referente a que no se ha realizado otra junta médica, en primer lugar, el informe médico no hace alusión a ninguna junta médica, sino hace alusión al tratamiento médico que debía recibir la niña en el contexto de las afecciones de salud que también fueron hallados en ese momento. Fiscal, para ir por parte y como para poder entender qué fue lo que pasó. Cuando llegan hasta vos, ¿qué es lo que te cuentan? Te cuentan una historia que tenía el elemento de la violación, que es un elemento mucho más grave que el abuso, por lo que finalmente condenaron a este hombre, o qué es lo que te cuentan, como para partir de ahí decir cómo vamos a encarar la investigación, que es el cuestionamiento que le hacía el otro día a un fiscal, que me contaba que cuando llegaron a denunciar la relación entre una niña de 16 años, un adolescente de 16 y su profesor de 42 años, él consideró originalmente que debía investigar como estupro, cuando claramente, aunque exista el famoso consentimiento, existe un abuso de una persona mayor hacia una persona menor. En tu caso en particular, ¿con qué versión te llegan y ante qué conducta vos creés te encontrabas en ese momento? Bueno, en principio la denuncia hacía alusión a actos de contenido sexual, sobre el cual nosotros hemos recorrido. ¿En qué sentido? Hemos recorrido realizando todos los actos investigativos para acreditarlo. Y una vez que nosotros hemos tenido los elementos suficientes para formular la imputación, así lo he hecho. De hecho, yo fui la representante que ha ordenado la detención de esa persona, ha pedido la prisión del mismo, se ha opuesto a cualquier modificación de la medida cautelar y en ese contexto la investigación o el proceso de investigación se cierra con una acusación de acuerdo a las probanzas que en ese momento se tenía. Es importante aclarar que la etapa preparatoria, como usted sabe, usted es una persona entendida en derecho y puede conmigo entender cuál es el camino recorrido dentro de un debido proceso. Yo he realizado actos de recolección de información a los efectos de posibilitar el enjuiciamiento de esa persona. Doctora, voy a insistir en esto Sí. porque creo que es una respuesta muy clara a una pregunta muy clara. ¿Cuál fue el tipo penal con el que usted calificó esta investigación en cuanto a la conducta de este padrastro en particular? Claro, la denuncia hace alusión a actos sexuales. La primera imputación, en el
imputación que yo formulo lo califico de acuerdo a los elementos indiciarios que se tenía, de acuerdo al 135, inciso 1, 2, 3, numeral 2 y 3, e inciso cuarto. Esa es la ¿Y imputación cuál fue el que tipo se penal que formuló. finalmente se aplicó? Abuso sexual en niños, siempre en ese mismo contexto. Abuso sexual. Sí. ¿Cómo usted logra determinar que es abuso sexual que no llegó al grado de violación por parte de esta persona? ¿Qué actos investigativos, qué diligencia llevó adelante como para poder determinar que el límite fue el abuso? Bueno, en primer lugar tenemos el sujeto pasivo que es en este caso una niña. Sobre ese contexto se inicia la investigación, abuso sexual en niños. Los otros elementos del tipo fueron acreditándose con las diligencias que se realizaron, ¿verdad? Hay que preguntarse un poquito, aquí el cuestionamiento inicial desde el punto de vista social fueron las argumentaciones vertidas por el tribunal y luego el marco penal aplicado en ese contexto. La pregunta es, ¿puede atribuírsele al Ministerio Público la aplicación de los artículos que guardan relación con una sanción, en este caso el artículo 2, 3 y 65 del Código Penal? Doctora, en realidad creo que usted no me está interpretando. Esa pregunta es para el tribunal. Mi pregunta para el Ministerio Sí. Público es, cuando inicia la investigación, ¿usted qué hizo para darse cuenta o descartar que se haya tratado de un abuso que se convirtió coito de por medio, y hablo con esa claridad que es la que habla el código finalmente, como para determinar si es que se trató de un caso de violación por parte de este padrastro a su hijastra? ¿Cuál fue la diligencia que llevó adelante como para decir, yo cierro el caso en un abuso o cierro el caso en un hecho de violación que tiene un agravante incluso mayor? ¿Qué diligencias llevó adelante como para poder separar este tipo penal de este tipo penal? Bueno, nosotros tenemos que distinguir que nuestro hecho punible siempre se circunscribió al abuso sexual en niños, con sus agravantes. Nunca se perdió de vista la existencia de agravantes, ¿verdad? El elemento gravitante que usted habla para el tema del coito, estamos refiriéndonos al diagnóstico médico. El diagnóstico médico habla de un himen complaciente. Cuando hablamos de ese himen complaciente, y lo digo por la experiencia que tengo en el cargo, hace casi 20 años que estoy en el Ministerio Público, el himen complaciente es una estructura elástica que una vez que es afectado, vuelve a su lugar y de acuerdo a la literatura médico-legal y la experiencia, por sí mismo, per se, ese diagnóstico no permite afirmar ni descartar el coito. No obstante, nosotros sabemos que la valoración de los elementos de prueba se tiene que hacer de modo conjunto y armónico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos aportados con la investigación, con la niña, es decir, el testimonio de ella que dio, la versión que ella le indica a la madrina, la misma versión que le indica a la psicóloga y la misma versión que sostiene en el momento en que ella da su testimonio a través de la cámara Gesell, son elementos que el tribunal tiene que considerar de manera conjunta a través de la lógica, Sí, la experiencia todo lo que y usted la quiera, doctora, psicología. pero Sí. el Ministerio Público tiene la obligación de llevar adelante, cuando realiza de manera correcta una tarea investigativa, todos los elementos que le permitan sustentar la máxima acusación que uno pueda llevar eventualmente. Si yo termino catalogando con el tipo penal más favorable eventualmente a la víctima, le estoy haciendo un favor a la víctima y no estoy protegiendo al victimario. La responsabilidad del Ministerio Público, sin entrar todavía a la responsabilidad de un tribunal al que hemos convocado para que venga aquí y lamentablemente no han tenido el coraje estos 3 jueces de venir a explicar lo que hicieron, son cobardes, además de los soez del vocabulario utilizado y lo que ya ustedes escucharon, que es otro capítulo del programa. Respecto a cuando usted me dice lo del himen complaciente, que fue lo que se determinó a través de un estudio médico, ¿qué implica eso? Implica que existió penetración, pero que eso fue consentido.
¿O No. usted tiene la duda todavía? No. Acabo de explicar. El himen complaciente es una estructura que una vez que es afectado por otro elemento, no llega a romperse y vuelve a su lugar de origen, ¿verdad? O sea, a su estructura original. Si uno tiene en cuenta ese elemento solo de manera aislada, nosotros no estamos en condiciones de afirmar ni descartar la posibilidad de un coito. ¿Qué quiere decir eso? Que ese elemento debe ser considerado de manera conjunto con otros elementos. Y en la investigación que yo realicé, donde yo exploro todos los ámbitos posibles para verificar la existencia del hecho punible, y de acuerdo a esas probanzas solicito la elevación de la causa a juicio oral y público, tenemos que distinguir lo que permite la verdad probatoria y la verdad que uno sostuvo desde el comienzo. O sea, ¿qué es lo que yo puedo probar? Yo en ese momento estaba en condiciones de probar el tipo penal de abuso sexual con los elementos agravantes. ¿Cuánto tiempo le llevó la investigación? Nosotros hemos pedido 3 meses para investigar ese hecho punible, ¿verdad? De acuerdo al artículo 324, dice, la investigación deberá realizarse con la mayor diligencia posible. Y usted al llegar a los 3 meses, ¿cree que tenía todos los elementos que le permitían descartar un tipo penal más duro con el abusador? Nosotros no hablamos de descartar, sostenemos una calificación que debe defenderse y debe sostenerse en la acusación, en el juicio oral y público. En esa etapa es donde realmente se tiene que acreditar los elementos. Un juicio oral es la etapa más importante. Usted como profesional del derecho lo sabe. Uno puede tener elementos suficientes en la etapa preparatoria, pero si eso no cobra vida en el juicio oral y público, el resultado puede variar. Yo no estuve en ese juicio oral y público. Pero usted estuvo más cerca del hecho, doctora. Esa es la cuestión que el Ministerio Público debería entender. Cuando el Ministerio Público cree que un juez con sus medidas de mejor proveer puede terminar salvando lo que no hizo el Ministerio Público, lo que no entiende el Ministerio Público es que el juez debería ser un elemento imparcial, que las medidas de mejor proveer no deberían ser las medidas de salvataje de lo que dejó de hacer el Ministerio Público. La inmediatez, la cercanía que tenía con un hecho determinado el Ministerio Público en el momento en el que inició una investigación no es la cercanía que tiene un tribunal como para entender si lo que le traen como para poder juzgar es suficientemente sólido o no es lo suficientemente sólido. Y esa es una responsabilidad del Ministerio Público. Quien estuvo más cerca del hecho denunciado fue usted en ese momento. Sí. Usted decidió a los 3 meses llevar la causa de acusación como una diligencia que ya le tenía la película completa de lo que había pasado. Así es. Porque de no haber tenido usted la película completa, probablemente hubiera pedido una prórroga para poder estudiar con mayores elementos qué fue lo que pasó con esta niña en particular. Entonces lo que yo pregunto, doctora, y es la misma consulta desde el primer momento que iniciamos esta entrevista es, ¿qué certezas tuvo usted a través de todos los mecanismos médicos, forenses que tenía a mano, como tiene a mano el Ministerio Público, para decir que esta niña no fue violada por su padrastro? ¿Qué elementos usted, con la prerrogativa que tiene el Ministerio Público, logró diligenciar como para decir, yo estoy en condiciones de descartar que haya existido violación? Bueno, nosotros lo que probamos son hechos. La calificación jurídica es una cuestión que compete estrictamente al tribunal. Cuando usted, si recurrimos al artículo 400, dice que lo que nosotros probamos son hechos. Dadme los hechos y yo te doy el derecho, dice un adagio que es aplicable hasta ahora. Iura novi curie, o sea, es el tribunal el que aplica el derecho. Yo tengo que probar hechos y yo esos hechos estaba en condiciones de probar en ese momento. Desde luego, no se puede descartar ninguna posibilidad de cambio de calificación, que finalmente es una responsabilidad del tribunal. Si diste
todos los elementos que permitan el juzgamiento correcto de una causa, no se puede atribuir a otra persona que estuvo en otra etapa. Ojalá hubiera sido yo la persona que hubiera sostenido la acusación fiscal, porque la acusación fiscal en un juicio es un arte. ¿Es un arte en qué sentido? Como podemos decir en guaraní, ñamoñean alañan de prueba. Esa es otra cuestión, porque si yo tengo elementos probatorios y puedo realzarlo o puedo lograr la persuasión del tribunal respecto al hecho, no a la calificación jurídica, eso es en otro momento. O sea, no puede atribuírsele el resultado de un proceso y la conclusión de una causa a una persona que no estuvo en la etapa más importante del proceso, que es el juicio oral y público, donde la situación puede variar absolutamente, para mejor en el sentido de acreditar la hipótesis delictiva sostenida o para peor en el sentido de que no se pueda Doctora, probar. ¿qué le hizo creer a usted en el momento en el que terminó calificando y usted dijo, cuando me cuentan una historia, así funciona el Ministerio Público? El Ministerio Público, alguien va y le cuenta una historia. Sí. El profesional del derecho que en ese momento está tomando la denuncia es el que tiene la preparación suficiente como para poder decir, esta conducta puede subsumirse en este tipo penal. Sí. Y cuando tiene los elementos dice, aquí voy a acusar. Y voy a acusar bajo este tipo penal en particular. ¿Por qué usted decidió utilizar el tipo penal que utilizó, la calificación que utilizó, y no un hecho más grave inclusive como el de la violación? Usted me dice porque en ese momento yo no tenía esos elementos. ¿Pero por qué no los tenía? ¿No los tenía porque un examen médico dijo que no existió violación y usted pidió ese examen? No dijo. ¿Y qué fue lo que hizo que usted descarte la posibilidad de que haya existido violación? Eso es lo que no me queda claro. Es que, insisto, en ningún momento se descartó eso. Eso tiene que ser producto de la valoración de las pruebas finalmente. No se puede descartar esa posibilidad, pero eso tiene que ser producto ya del juzgamiento de los medios de ¿Y qué prueba que se diligencia ofrecen. pidió usted para determinar Todas eso las en particular? diligencias que ¿Cuál en corresponden. particular? Por eso le digo, esa niña fue inspeccionada por 3 médicos que han dictaminado de qué tipo de himen estábamos hablando y cuál era el hallazgo que ellos encontraron. Realizar otra nueva inspección no variaría, porque ese hallazgo permite que uno pueda sostenerse de manera conjunta, digamos, con otros elementos de prueba. Ahora, la verdad que a mí no entiendo realmente el cuestionamiento cuando se ha abarcado todas las aristas de la investigación, ¿verdad? Todos los elementos recogidos. O sea, no se puede hablar ni siquiera de una escasez probatoria acá, porque se hicieron todos los trámites, todas las diligencias. Y partiendo de la base del mismo testimonio de la niña, de la tía trabajadora social, un estudio socioambiental. Eso ya era un trabajo entregado para que la persona que vaya a sostenerlo en el momento, ¿verdad? Usted habló recién de que las medidas de mejor proveer era como un elemento de salvataje para el Ministerio Público, pero nosotros no podemos perder de vista de que el juez tiene un norte fundamental que es la búsqueda de la verdad. Y que el juez tiene que impartir justicia y que Doctora, el valor ¿qué dice de la la Constitución justicia Nacional respecto y que a el cuando valor tiene duda un juez respecto a una persona que está siendo en acusada? este caso, si hay una duda respecto a un elemento probatorio, yo quiero recurrir a lo que dice el Código Procesal Penal, que dice que cuando el juez tiene una duda respecto a una pericia, puede disponer la realización de una nueva pericia, una inspección, o puede hacer. Esa Doctora, es una facultad. en nuestra Constitución Nacional, Usted me habla ante de la duda a favor, ante la duda, la a favor de. absolución. Pero no Las hay, acá no medidas hay de duda. mejor proveer, doctora, Sí. lastimosamente en este país, las medidas de mejor proveer son elementos que le dieron en algún momento la prerrogativa al juez de buscar algo que el Ministerio Público no buscó cuando quiere acusar o cuando quiere condenar eventualmente a alguien. La responsabilidad
que lastimosamente el Ministerio Público a veces trata de tomar como para lanzarle el fardo a otro grupo, es las medidas de mejor proveer, las medidas de mejor proveer. Las medidas de mejor proveer en casos como estos se pierden cuando las pruebas que usted tenía la posibilidad de hacer en el inicio del juicio o en el inicio de la investigación, digo, no se las terminó haciendo. Ese es mi Pero ¿de cuál cuestionamiento. prueba Mi estábamos cuestionamiento es cuando la familia va y dice, de mi niña abusaron sexualmente. Sí. Y el Ministerio Público debería parar la oreja por así lo tratarse de hicimos. una niña Así y lo decir, hicimos. vamos a lo más grave. Y a partir de ahí empecemos a analizar, ¿violaron a esta niña o no violaron a esta niña? Porque si la violaron, hay todavía un elemento mucho más fuerte para con esta persona que pueda aplicarse eventualmente. Si usted hubiera llevado la causa hasta último momento, Sí. ¿qué usted hubiera pedido como Ministerio Público respecto a este caso que usted inició? Si yo hubiera desempeñado la representación del Ministerio Público, obviamente haría todo lo mejor posible dentro de mi rol, me prepararía, trataría de resaltar los aspectos más relevantes para acreditar la existencia del hecho punible y solicitar la sanción que corresponde de acuerdo a las probanzas. Y evidentemente de acuerdo a las probanzas significa la mayor pena posible en ¿Usted este qué caso. cree que existió en este caso en particular y qué hubiera pedido a ese tribunal como Ministerio Público? Y como le dije, de acuerdo a las probanzas, yo pediría una pena privativa de libertad, la que pudiera ser proporcional de acuerdo al hecho ocurrido. De hecho que estamos hablando de un hecho bastante sensible y grave, por eso nosotros lo tomamos con prudencia y con mucha atención desde el inicio de la investigación. Nosotros no hemos tomado esta situación como algo ligero. Doctora, ¿qué Sí. tipo penal hubiera aplicado para decirle al tribunal, en base a este artículo y este tipo penal, yo estoy pidiendo estos años de cárcel? Como la pregunta que me formula yo para el Ministerio Público, en ese momento, para esta representante público se acreditaba el hecho punible de abuso sexual en niños con sus agravantes. ¿Cuántos años de cárcel hubiera pedido? Y en realidad, de acuerdo al resultado del juicio oral, yo tendría una posición final. Yo no puedo adelantar algo que yo no viví, yo no realicé. Si las probanzas se realizan de acuerdo a, o se orientan a acreditar todos los elementos de prueba, por supuesto que voy a pedir la pena máxima, ¿verdad? Porque yo no puedo hablar de una pretensión punitiva si yo no participo en ese acto, si yo no desempeño ese rol. Yo no estuve en el juicio oral y público. Yo supongo, no sé cómo habrá desempeñado la fiscal de la causa. Vi que ella pidió la pena máxima, que era de 6 años, de acuerdo a los tipos, al artículo 135, a ella los agravantes. Esa es la línea que ella siguió tanto al inicio del juicio como al final en sus alegatos finales, ¿verdad? Vuelvo a insistir con relación a mi participación de que yo he hecho toda la investigación correctamente, conforme a derecho, he realizado todos los actos que puedan. Me reafirmo en que una inspección médica no hubiera variado la situación. ¿Quiénes fueron los médicos que inspeccionaron a esta niña? Nuestro médico forense y 2 personas del área de la niñez, era uno ginecólogo y otro del área de pediatría. ¿Y qué estudios le han hecho a la niña? Ellos hicieron una inspección ginecológica. Visual, Claro, nada más que eso. claro. No sé, ¿cuánto tiempo después del supuesto abuso se denunció por parte de la familia esto? Bueno, ellos denuncian, hablan de un hecho que ocurre desde el año 2014 y se denuncia en mayo del 2015. En el día de la denuncia se hace la inspección ginecológica con los hallazgos que refieren el informe médico. Doctora, ¿usted hoy está suspendida en sus funciones o está investigada pero no suspendida? No, en realidad yo estoy suspendida por el jurado y estoy también confirmado ese aspecto por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Hoy en día estoy sin formar parte del Ministerio Público, de hecho, ¿verdad? Estoy sin salario, yo entiendo lo que es la labor del jurado de enjuiciamiento, no me parece mal ninguna investigación, porque una vez que esto se dé la oportunidad de que yo pueda realmente explicar desde el punto de vista técnico jurídico, se va a aclarar, porque los roles de cada persona, de acuerdo a la etapa en que participó,
es totalmente distinto en una etapa preparatoria que irse a un enjuiciamiento y la valoración que corresponde al tribunal, ¿verdad? Yo no, la calificación jurídica que el Ministerio Público solicita puede variar de acuerdo siempre a los hechos, ¿verdad? Usted habló que la medida de mejor proveer siempre a sus ojos no tiene buena vista, pero para mí sí, porque nos permite realmente aclarar y poder juzgar realmente de acuerdo a lo que ocurrió. Y no solamente la medida de mejor proveer, nosotros tenemos el artículo 400 del Código Procesal Penal que prevé esa posibilidad de variabilidad dentro del juicio mismo, que le permite al tribunal tomar decisiones que puedan realmente ser o que resulte en un juzgamiento claro y correcto de acuerdo a lo que uno está juzgando, ¿verdad? Yo, la verdad, en todos los años en que me he desempeñado en el Ministerio Público, siempre entregué todo mi saber, mi conocimiento, mi honestidad y mi lealtad y creo, estoy segura, me reafirmo en haber hecho correctamente mi trabajo. Por eso se acreditó la existencia del hecho punible. Doctora, Ahora, los sí. agravantes son otros aspectos que también se pueden ir configurando de acuerdo a las probanzas que se tuvo desde el inicio, ¿verdad? Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy amable.